Entonces voy a empezar a grabar. Ya, lo que les decía, ¿no? Es nuestra última unidad, transferencia de materia. Ya hemos visto lo que ha sido transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y ahora nos toca transferencia de cantidad de materia o transferencia de materia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la ley de Fick de difusión y también lo que corresponde a difusión de gases. Estos dos temas, o vamos a empezar con estos dos temas. Pero antes definiremos lo que es la difusión. O sea, ¿qué es la difusión entonces? Es un proceso físico irreversible en el que partículas pasan de un ambiente o sistema con alta concentración a uno con baja concentración. Este proceso tiende a igualar la composición química de un sistema. Ahora, ¿por qué causas ocurre la difusión de materia? Puede ocurrir por diferencia de concentración, puede ocurrir por diferencia de temperatura, por diferencia de presión o finalmente por un movimiento forzado. Es decir, cuando yo estoy preparando una solución o una muestra, puedo agitar. Entonces voy a forzar a que se difunda una sustancia en la otra. Un ejemplo que tal vez alguna vez ha ocurrido cuando estaban pasando clases. Si derraman un perfume en una mesa o pupitre, ¿qué ocurre? Todo el ambiente huele a ese perfume, ¿no es cierto? Significa que se ha ido difundiendo. Si lo tumbé sobre una mesa, como el perfume va desprendiendo o se volatiliza, va a cubrir todo el ambiente o todo el aula. En este caso, en el ejemplo que muestro, es un vaso de precipitado, ¿no? Y cubriría todo el vaso de precipitado mediante la difusión. A eso nos referimos entonces con el término, con la magnitud difusión. Ahora, ¿qué dice la ley de Fick? Está relacionado justamente con lo que es la difusión. La ley de Fick me describe el proceso de difusión de la materia en un medio en el que inicialmente no está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy mezclando dos sustancias, inicialmente como que se fuerza a que se mezclen porque no se encuentran en equilibrio. Ahora, ¿con qué se relaciona? Relaciona el flujo difusional con la concentración, asumiendo un estado estacionario. ¿A qué nos referimos con estado estacionario? ¿Quién me dice? Propiedades físicas constantes en general. Constante con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a asumir que las propiedades físicas no cambian con el tiempo, son constantes con el tiempo. Entonces, ¿cómo está formulado matemáticamente esta ley de Fick? Acá vamos a ver una nueva variable, JAZ, y en algunos casos o en alguna bibliografía se maneja con este asterisco, y en otros casos no, pero llega a ser la misma variable, que es el flujo difusional de átomos. Ese nombre lleva la JAZ, flujo difusional de átomos, menos C, C es la concentración total, D sub AB, D sub AB es el coeficiente de difusividad y que multiplica el diferencial de XA sobre el diferencial de Z. Ese diferencial de XA sobre el diferencial de Z es el gradiente de fracción molar. Acá me equivoqué, esto es X. Gradiente de fracción molar, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a aplicar la ley de Fick o en qué condiciones o qué debo considerar para poder aplicar la ley de Fick? Lo primero, que es un estado estacionario, es decir, las propiedades no cambian con el tiempo. Puede ocurrir o va a existir un flujo difusional. Ahora, se va a producir de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración y por esa razón también lleva este signo negativo. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de trabajar con la fracción molar, yo cambio y modifico mediante esta fórmula, que la fracción molar es igual a la concentración? En el caso de la fracción molar de A, esto es igual a la concentración del compuesto A sobre la concentración total. Si hago ese cambio a la ley de Fick que la tenía acá formulada, voy a obtener la siguiente. JAZ igual a menos D sub AB por DCA sobre DZ. En esta ley de Fick, que es la que normalmente vamos a utilizar, ¿cómo están definidas las variables? JAZ
simboliza o representa el flujo difusional de átomos. ¿Y en qué unidades voy a manejar o voy a determinar? En moles sobre metro cuadrado por segundo. La concentración de la sustancia A. ¿En qué unidades? Si estamos hablando del sistema internacional, vamos a trabajar en moles sobre metro cúbico. D sub AB, que es la difusión, el coeficiente de difusividad, que está expresado o se mide en metros cuadrados sobre segundo. Y el gradiente de concentración. Son todas las magnitudes que están relacionadas mediante la ley de Fick. Ahora, si yo lo llevo esto a un plano cartesiano, imagínense que acá tengo una sustancia, la sustancia ahí se está difundiendo mediante esta, podríamos llamarle una membrana. Se va a difundir, se difunde en este sentido, es decir, va a haber flujo de materia de izquierda a derecha. Este diferencial de Z representa el ancho de esa membrana, diferencial de Z, ¿no? Y la concentración, el diferencial de concentración va a ser la concentración que tenga acá, y acá tendré una nueva concentración después de pasar la membrana. Entonces, de esa manera definimos lo que es la ley de Fick. Ahora, refiriéndonos ya al coeficiente de difusividad, a esta D sub AB, ¿qué representa ese coeficiente de difusividad? Representa la facilidad con la que un soluto A se mueve en un disolvente B. El soluto A se mueve en el disolvente B. Me representa esa facilidad. Ahora, ¿de qué factores depende? El coeficiente de difusividad depende de diversos factores. Uno de ellos son las propiedades de la sustancia. Otra es la naturaleza de la sustancia que se difunde y del solvente donde se difunde. Y también de la temperatura, ¿no? Ahora, estos subíndices A y B, ¿qué me están indicando? Recuerden que en la ley de Fick hemos anotado, ¿no? Difusividad o D A sub B. Significa que el soluto A se difunde en el disolvente B. Eso me está indicando los subíndices A y B que lleva el coeficiente de difusividad. Ahora, hasta ahí lo que es la definición de la ley de Fick. Sin embargo, la ley de Fick, cuando yo estoy analizando diferentes procesos de transferencia de materia, no solamente va a existir transferencia de materia por difusión, también va a existir transferencia de materia por convección. Por esa razón, vamos a definir en este primer caso la difusión molecular de gases. ¿A qué se refiere esto? En este tipo de difusión se produce un movimiento global que resulta de la combinación de la difusión y el movimiento por convección, lo que les decía, ¿no? En este tipo de difusión, en este tipo de transferencia de materia va a existir transferencia de materia por difusión, que es este término, y también va a haber transferencia de materia por convección, que representa este otro término, ¿no? La ecuación general de la difusión molecular de gases entonces está expresado de esta manera. N sub A es igual a J sub A más X sub A, que multiplica a N sub A más N sub B. Ahora, ¿qué significan cada una de esas variables? N sub A es el flujo total de A respecto a un punto fijo. ¿Y en qué unidades voy a medir? En moles metro cuadrado por segundo. J sub A, como ya lo vimos y lo definimos en la ley de Fick, es el flujo difusional de A. También se mide en moles sobre metro cuadrado por segundo. Y el producto de X sub A, que multiplica N sub A más N sub B, es el flujo convectivo. ¿En qué unidades está expresado? En moles sobre metro cuadrado por segundo. Esta X sub A es la fracción molar de A, que no lo anoté, ¿no? Pero lo recordaremos y lo anotaremos acá. Es la fracción molar de A. Fracción molar de A. Entonces, de esta manera, y esta es una de las ecuaciones que más se utiliza cuando se habla de transporte o transferencia de materia. Esta que es más completa, más que la ley de Fick, esta que la estamos anotando en este momento. Ahora, ¿qué tipo o qué situaciones se pueden presentar en la difusión molecular de gases? Hay tres tipos de difusión que pueden ocurrir.
Una es la contradifusión equimolar, que ¿en qué consiste la contradifusión equimolar? Se difunde un gas a través del otro y viceversa, ambos a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Entonces, en la contradifusión equimolar existe difusión de los dos componentes o de las dos sustancias, pero en sentidos opuestos. Por esa razón, decimos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, pero con signo negativo, menos n sub B. Entonces, si yo tomo en cuenta la ecuación general de la difusión molecular de gases, voy a ver que este término se anula. ¿Por qué razón? Porque Na y Nb son opuestos. Entonces va a desaparecer este término. Esto va a ser cero. Y por lo tanto, N sub A, el flujo total de A va a ser igual solamente al flujo difusional de A. De esta forma. Ahora, la ley de Fick, que la hemos definido anteriormente, estaba en función de la concentración. Pero como ahora estamos hablando de difusión de gases, puedo hacer un cambio y una modificación al flujo difusional definido por la ley de Fick de la siguiente manera, utilizando la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales que dice pavo no ratón, es decir, PV igual a NRT. PV igual a NRT. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Como estoy hablando de la sustancia A, la presión va a ser la presión de A. El volumen va a ser el volumen global o total. N, el número de moles va a ser de A. R es la constante universal de los gases y T, la temperatura. Entonces, yo voy a hacer acá ciertas modificaciones para poder definir y modificar lo que es la concentración de A en función de la presión. Hago lo siguiente entonces. Dejo en el primer miembro la P sub A, la presión de A. Y voy a pasar al segundo miembro el volumen, va a pasar a dividir, que multiplica RT, eso se mantiene. N sub A sobre B, recuerden que representa una concentración. En este caso sería la concentración de A. Entonces, si ustedes observan, acá yo ya tengo definido que P sub A es igual a C sub A por RT. Como yo quiero hacer el cambio acá en la ley de Fick, voy a despejar C sub A. C sub A sería igual a ¿qué? A la presión parcial de A, de la sustancia A, sobre RT. Entonces, acá yo ya tengo despejado la concentración de A. Y reemplazo en la ley de Fick, en esta que anoté inicialmente, ¿no? Va a ser entonces el flujo difusional de A, J sub A va a ser igual al coeficiente de difusividad, era de C sub A. Si esta ecuación yo la diferencio, voy a tener de P sub A sobre RT. R y T son constantes. Entonces hago ese reemplazo, ¿no? En lugar de C sub A voy a reemplazar todo esto. Y de ahí obtengo que J sub A, el flujo difusional, es igual a D sub AB sobre RT por el diferencial de la presión de A sobre diferencial de C. En otras palabras, yo hago acá, entonces el reemplazo, N sub A es igual, reemplazo lo que hemos determinado actualmente, el flujo difusional de A, D sub AB sobre RT por diferencial de P de la presión de A sobre diferencial de C, ¿no? Ahora, esta es una ecuación diferencial que yo la puedo resolver directamente. ¿Por qué? Porque ninguna de estas depende ni de P, ni de la presión, ni de Z. Entonces integro y al integrar voy a obtener esta ecuación donde N sub A, recordemos que N sub A es el flujo total de A, es igual al coeficiente de difusividad que multiplica a la presión de A en el punto 1 menos la presión de A en el punto 2 sobre R, el coeficiente universal de los gases, por la temperatura y por el delta C. Esta ecuación que acá la hemos deducido y definido me permite determinar el flujo total de A cuando existe una contradifusión equimolar. Siempre que ocurra este tipo de difusión, yo voy a poder utilizar esta ecuación que la hemos deducido. Y además cuando se trate de gases, ¿no? Otro caso.
Otro caso particular de la difusión molecular de gases. Difusión de A través de B en reposo. ¿Qué quiere decir? Que solamente se difunde el gas a través de otro que se encuentra en reposo, que le estamos denominando B. Entonces, ¿qué significa eso? Que el flujo total de B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se encuentra en reposo. No se está difundiendo B, solamente A. Vuelvo a la ecuación general a esta que la anotamos, la ecuación general de la difusión molecular, esta completa. La vuelvo a anotar acá. N sub A va a ser igual al flujo difusional de A más la fracción molar de A por el flujo difusional de A más el flujo difusional de B. Pero yo sé ahora que el flujo difusional de B es 0. ¿Cómo se transforma esta ecuación? Esta ecuación me va a quedar que N sub A es igual a J sub A, flujo difusional de A, más la fracción molar de A por el flujo difusional de A. Quedaría de esta manera. Ahora, vamos poniendo y modificando esta ecuación en función a la ley de Fick y a propiedades que podemos medir. Para eso, entonces, nuevamente me voy a apoyar en la ley de Fick. En la ley de Fick. Y hago nuevamente el cambio. Como estamos hablando de gases, voy a apoyarme otra vez en la ecuación del gas ideal, pavo no ratón. ¿Y qué hago en este caso? Hago lo mismo que en el caso de la difusión equimolar. Voy a reemplazar y determinar la concentración de A en función de la presión, ¿no? Concentración de A igual a la presión parcial de A sobre RT. Mediante la ecuación del gas ideal, llego a esto. Teniendo esto y diferenciando, voy a tener la ley de Fick expresado de esta manera, en función de la presión. Flujo difusional va a ser igual al coeficiente de difusividad sobre RT por el diferencial de la presión de A sobre el diferencial de C. Ya tengo este término desarrollado y en función de variables que voy a poder medir y determinar. Ahora me falta este otro término, X sub A, dijimos que era la fracción molar de A. Y la fracción molar de A, en el caso de gases, está definido como la presión parcial de A sobre la presión total, que es esta otra relación que también la voy a utilizar en mi ecuación general de difusión molecular de gases, acá. Entonces hago eso. N sub A, el flujo difusional total va a ser igual a ¿qué? El flujo difusional de A voy a reemplazar por todo esto que tengo acá. Coeficiente de difusividad AB sobre RT, diferencial de presión sobre el diferencial de Z, más la fracción molar voy a reemplazar por esto que he deducido también, P sub A sobre P, que multiplica a N sub A. Acá tengo el flujo molar total de A y también acá. Entonces lo voy a llevar al primer miembro. Si lo llevo al primer miembro me va a quedar, y factorizando ya este flujo difusional voy a tener 1 menos PA sobre P. Me quedaría todo este término solamente. Ahora, esto como está multiplicando lo voy a pasar a dividir. No, primero saco común denominador. Mi común denominador sería P. Y me va a quedar flujo difusional total de A, P menos PA sobre P, coeficiente de difusividad sobre RT, diferencial de PA sobre diferencial de C. Ahora llevo este término acá al segundo miembro. ¿Por qué razón? Porque el diferencial depende de la presión de A. O sea, no lo puedo dejar esto acá independientemente. Cuando me toque integrar, esto va a influir en la integral. Entonces llevo al segundo miembro. ¿Cómo lo estoy llevando? Despejo ya mi flujo difusional, o mi flujo molar total, N sub A. Despejo mi flujo molar total, me quedaría D sub AB, coeficiente de difusividad AB, por la presión total, esto va a pasar a multiplicar, sobre RT, por diferencial de presión de A. Y este término lo he colocado acá. ¿Por qué? Como les decía, ¿no? Cuando toque integrar, esto se va a ver afectado en la integral por el diferencial de Z. Al integrar este diferencial de Z, yo podría llevarle a este miembro para integrar, pero no hace falta porque su integral del diferencial de Z va a ser el delta Z, que ya acá lo tenemos anotado.
En cambio, la integral de todo esto, acá lo voy a apartar a un lado. ¿Dónde está mi marcador? Allá. Integral del diferencial de PA sobre P menos PA, donde mi variable es P sub A. ¿A qué sería igual esta integral? ¿Quién me dice? Va a ser igual al logaritmo natural de P de la presión total menos la presión parcial de A, o la presión de la sustancia A. Y de ahí sale esta fórmula. ¿No? Sale esta fórmula reemplazando los límites de la presión en el punto 2 y de la presión de A en el punto 1. Entonces, esa deducción, ¿qué me está permitiendo? Determinar una fórmula que que la voy a poder utilizar cuando exista este tipo de difusión de A través de B en reposo. Esta es la fórmula, vuelvo a repetir, que puedo utilizar. ¿Ya? Les decía que habían 3 casos particulares de la difusión molecular de gases. Esta es la primera que ya le hemos desarrollado, contradifusión equimolar. Esta es la segunda, difusión de A través de B en reposo. Y hay una tercera, la contradifusión no equimolar. Contradifusión no equimolar. ¿En qué consiste ese tipo de difusión? Ambas sustancias, tanto A como B, se difunden en sentidos contrarios, pero ya no son iguales, o sea, ya no ocurre esto. En la contradifusión no equimolar, esto es diferente. ¿Ya? Entonces, ese tipo de difusión no lo vamos a ver. Y si ustedes consultan varias bibliografías, generalmente no se la toma en cuenta esa porque es mucho más compleja. ¿Ya? Vamos a trabajar con la contradifusión equimolar y con la difusión de A través de B en reposo, con esos 2 casos. Hasta ahí entonces la deducción de nuestras fórmulas, tanto para la difusión de A través de B y la contradifusión equimolar. Ahora vamos a aplicar esas fórmulas. El primer problema dice, un tubo contiene metano y helio gaseosos a 101,32 kilopascales y 298 Kelvin. En un punto, la presión parcial de metano es PA sub 1 igual a 60,79 kilopascales. Y en otro punto, a 0,02 metros de distancia, la presión de A es igual a 20,26 kilopascales. Si la presión total es constante en todo el tubo, calcula el flujo total de metano en estado estacionario. Ya, entonces, adicionalmente me da estos 2 datos. El coeficiente de difusividad y la constante universal de los gases. Son los datos adicionales. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a dibujar o voy a hacer un esquema del problema. Me voy a imaginar que este es el tubo que contiene metano y helio. Y voy a asignar o denominar el punto 1 y el punto 2. El punto 1 a la entrada y el punto 2 en el otro extremo. ¿Qué más? ¿Qué otra información tengo? La distancia o el largo de ese tubo es 0,02 metros. Ya, hasta ahí mi esquema. ¿Qué más necesito identificar? Me está pidiendo calcular el flujo total de metano. Entonces, voy a denominarle a A el metano y B va a ser el helio. B, el helio, que son las 2 sustancias que en este caso, con las 2 sustancias que vamos a trabajar. Tenemos los demás datos, el coeficiente de difusividad 0,675 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. La constante universal R, 831,34 pascales metro cúbico kilogramo mol Kelvin. La presión total, 101,32 kilopascales, o lo que es equivalente a 101.320 pascales. La temperatura, 298 Kelvin. Ahora, me da adicionalmente la presión del metano acá en el punto 1 y en el punto 2. Es decir, en el punto 1 la presión es del metano es 60,79 kilopascales. Si lo llevamos a pascales, lo multiplicaríamos por 1000. Y la presión en el punto 2 del metano es 20,26. Entonces ya tengo todos mis datos acomodados y
ya los he sacado del problema de manera que me sea fácil poder utilizar y aplicar las fórmulas que corresponden. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya he hecho mi esquema, ya he sacado los datos. Ahora voy a definir en qué sentido ocurre el flujo de materia. Del punto 1 al punto 2, el flujo de materia va a ir del punto 1 al punto 2, ¿no? Y ahí marco mi presión de A en el punto 1 y mi presión de A en el punto 2. ¿Qué más necesito? Consideraciones. Tengo que definir de qué tipo de difusión se trata. Si es una difusión equimolar, si es una difusión de A y en reposo B. Para eso, ¿qué hago? Lo primero que identifico, en este problema están interviniendo dos gases. Es una difusión de gases. ¿Qué más puedo decir acerca de este problema? Ambos gases se mueven en sentido contrario. Porque recuerden, el metano, tengo en este tubo metano y helio. Entonces, ambos gases se mueven en sentido contrario. ¿Eso qué significa? Que voy a decir que existe una contradifusión equimolar. Sabiendo eso, yo voy a utilizar la fórmula que hemos deducido para contradifusión equimolar, que es la siguiente. Flujo molar total de A va a ser igual al coeficiente de difusividad por la diferencia de presiones sobre RT y por delta C. En esta ecuación de contradifusión equimolar, esta es mi ecuación de contradifusión equimolar. Contradifusión equimolar. La difusividad, el coeficiente de difusividad más bien es un dato. Tengo las presiones A1 y A2, son datos. Tengo la constante R, tengo la temperatura y tengo el delta Z que representa esta distancia en el tubo. Entonces tengo toda mi información. N sub A, el coeficiente global, el flujo molar total va a ser igual a ¿qué? El coeficiente de difusividad es 0,675 por 10 a la menos 4. ¿Dónde está? Sí, ese es nuestro dato. Metros cuadrados sobre segundo. La presión de la sustancia A en el punto 1 es 60.790 y en el punto 2 es 20.260. ¿En qué unidades? En pascales. En el denominador, la constante R, que ya me dan más bien en el sistema internacional, 831,34 pascales por metro cúbico, kilogramo mol por Kelvin. La temperatura son los 298 Kelvin y el delta Z que representa el 0,02 metros. Tengo ya todos mis datos. Ahora, los pascales se van con pascales. ¿Qué más se simplifica? Kelvin se simplifica con este otro Kelvin. Y me va a quedar metros a la cuarta, me va a quedar en el numerador metros cuadrados sobre segundo y en el denominador metro a la cuarta y el kilogramo mol obviamente. Entonces la unidad del flujo molar total son estas, kilogramo mol metro cuadrado segundo, y hay consistencia porque son esas las unidades que voy a obtener en este caso. ¿Cuánto es el valor? 5,52 por 10 a la menos 5. Kilogramo mol sobre metro cuadrado por segundo. Y estaría resuelto este primer problema. ¿Tienen alguna consulta sobre este primer ejercicio o problema? Haremos otro problema. Dice lo siguiente. Desde el fondo de un tubo de ensayo abierto, que tiene una sección de área de 2,3 centímetros cuadrados, se evapora un licor en una corriente de aire puro a 25 grados Celsius. El largo del tubo sobre la superficie de evaporación del licor hasta el tope abierto es 10 centímetros. Me da los datos adicionales, la presión total 0,908 atmósferas, presión de vapor del licor 0,033 atmósferas, la difusividad del licor aire 0,088 centímetros cuadrados por segundo, la densidad del licor 1,65 gramos sobre centímetro cúbico y también me da el peso molecular de ese licor
que es 164 gramos sobre mol. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular la densidad de flujo molar del licor. Y también me pide calcular la velocidad de evaporación del licor en gramos sobre segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago primero? Hacer mi esquema. ¿Qué está ocurriendo acá? Tengo un tubo de ensayo que tiene esta sección de 2,3 centímetros cuadrados y tengo acá un licor. Ese licor se va a ir evaporando. ¿A qué distancia voy a considerar o qué largo tiene el tubo de ensayo? Tiene unos 10 centímetros que me dice eso el problema. Entonces, la altura del tubo de ensayo desde donde está el licor, la parte líquida, hasta la parte superior son 10 centímetros. ¿Qué más me dice el problema? Que la presión de vapor del licor es 0,033 atmósferas. Entonces, voy a considerar en el punto 1 la presión del licor igual a 0,033 atmósferas. Acá, ¿qué va a ocurrir? Voy a considerar una presión nula o cero, ¿no? Eso en cuanto a mi esquema. Ahora, ¿qué datos más debo identificar? Debo identificar qué sustancia voy a considerar A y qué sustancia voy a considerar B. Acá me habla de que se va a evaporar un licor en una corriente de aire y me está pidiendo el flujo difusional del licor. Entonces, A va a ser el licor y B voy a considerar al aire. Ya tengo definido qué gas es A y qué gas es B. A es el vapor del licor y B es el aire. ¿Qué datos más me da adicionalmente? El área de la sección transversal del tubo de ensayo, que es 2,3 centímetros cuadrados. Me da la temperatura 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Ya sé que Z es igual a 10 centímetros, esta altura, ¿no? Que lo vemos en la gráfica. La presión total, 0,908 atmósferas. La presión inicial, es decir, en el punto 1 es de 0,033 atmósferas. Y en el punto 2 es 0. El coeficiente de difusividad es igual a 0,088 centímetro cuadrado por segundo. Me da también la densidad, que es igual a 1,65 gramos sobre centímetro cúbico. El peso molecular de ese licor también es dato, 164 gramos sobre mol. Y la constante universal de los gases, ¿no? Ya tengo mis datos, ya tengo el esquema, ya he definido dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2. Y esto que también es importante, saber cuál es la sustancia A y la sustancia B. ¿Qué consideraciones voy a tomar en cuenta en este caso? Hay una difusión y es una difusión de gases. ¿Qué más voy a considerar? Que solo se mueve un gas. ¿Por qué razón? Porque el aire, acá me dice, es una corriente de aire, no hay ningún ventilador. Se supone que no hay ningún ventilador ni nada. Entonces voy a suponer que solamente se va a mover un gas. ¿Qué gas se está moviendo? El vapor del licor, ¿no? Entonces, estamos hablando de difusión de A través de B en reposo. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Flujo molar total va a ser igual a esta fórmula. Coeficiente de difusividad de AB por la presión, logaritmo natural de la presión total menos la presión en el punto 2 sobre la presión menos la presión en el punto 1 sobre RT y delta C. Me pongo a analizar esta fórmula para determinar el flujo total molar. Coeficiente de difusividad me da la presión total, tenemos presión en el punto 2 ya hemos definido y también en el punto 1. Tenemos la constante universal, tenemos la temperatura y el delta Z que representaría esta distancia. Entonces tenemos toda la información. Reemplazamos nuestros datos. Vamos a hacer el reemplazo. El coeficiente de difusividad 0,068 centímetros cuadrados por segundo. La presión total 0,908 atmósferas. ¿Logaritmo natural de qué?
de la presión menos la presión en el punto 2 sobre la presión en el punto 1, que sería esto. 0.908 menos 0 y 0.908 menos 0,033, acompañado del logaritmo natural, sobre la constante R. En este sistema sería 82 atmósferas centímetros cúbicos mol Kelvin. La temperatura 298 Kelvin y el delta Z que sería 10 centímetros, ¿no? En sí los 10 centímetros. Entonces, el flujo molar total va a ser igual a 1,21 por 10 a la menos 8 moles centímetro cuadrado segundo. Igual, tengo que ver que haya consistencia de unidades. Kelvin con Kelvin se va a simplificar, atmósferas con atmósferas también. ¿Qué más? Acá tengo centímetro a la cuarta y acá centímetro cuadrado. Entonces se va a simplificar y me va a quedar este centímetro cuadrado por segundo. Los moles que teníamos acá también. Entonces, el flujo molar total, vuelvo a repetir, es de 1,21 por 10 a la menos 8 moles sobre centímetro cuadrado segundo. Esa es la respuesta al inciso A. Ahora, para el inciso B. En el inciso B me pedía la velocidad de evaporación del licor en estas unidades, en gramos sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya tengo el flujo molar total, pero está en moles centímetro cuadrado segundo. Esto voy a llevar a gramos sobre segundo. Para hacer eso, voy a determinar ese flujo molar N sub A, que le estoy poniendo como un sombrero para diferenciar de este flujo molar total. ¿A qué va a ser o a qué es igual esto? Es igual al flujo molar total multiplicado por el área. Como nos da el área del tubo de ensayo, que es 2,3 centímetros cuadrados, entonces multiplicamos el área por el flujo molar total. Se va el área y me va a quedar el flujo molar solamente como 2,783 por 10 a la menos 8 moles sobre segundo, ¿no? Y tengo el peso molecular y de esa manera determino que el flujo o la velocidad de evaporación del licor es igual a 4,56 por 10 a la menos 6 gramos sobre segundo. Y estaría resuelto este segundo problema. ¿Tienen alguna consulta de este problema? Esta es la respuesta al inciso B. Ya estamos a 1 minuto de que se corte. Llegamos siempre al tope, no sé por qué. Voy a dejar de compartir. No, primero quiero dejar de grabar.